esta noche. Espero que pueda ser bendecido por la enseñanza que vamos a dar. Hoy vamos a comenzar con el tema. Lo que vamos a hacer es dar prácticamente una introducción al tema, que es el carácter cristiano, que vamos a estar desarrollando no solamente en esta clase, sino vamos a estar durante unas cuantas clases más. Así que esta primer clase, la mitad de ella, yo te diría que era una clase que podía entrar fácilmente dentro de las enseñanzas que estaba dando Edwin, porque la primera mitad de esta temática básicamente es una de carácter doctrinal, porque lo que queremos enseñar la importancia que tiene esta temática dentro del cristianismo. Y una de las cosas que tenemos que admitir es que el carácter cristiano es un tema que ha quedado rezagado en un segundo plano, porque después del avivamiento de Azusa, digamos, estamos hablando acerca de los últimos, algunos 115 años, el cristianismo básicamente lo que ha hecho es enfilar sus cañones a la búsqueda de manifestaciones carismáticas y también a la búsqueda de experiencias. Y esto ha tenido tanta y tanta fuerza que nos ha afectado básicamente a todos nosotros, de manera tal que los hermanos han estado buscando por años, por décadas, una experiencia que les cambie la vida, una experiencia que les arregle los problemas, una experiencia que les cambie el carácter. Por años, pero por años nosotros hemos escuchado, especialmente cuando se acercan retiros de iglesias, retiros de hombres, retiros de jóvenes. En momentos dados, un retiro de hombre, por ejemplo, una mujer se acerca y nos dice: pastor, estoy orando para que mi esposo vaya al retiro a ver si tiene una experiencia. ¿Qué ella persigue? Ella persigue que su esposo vaya a un retiro, porque si él tiene una experiencia, existe la posibilidad de que él cambie su vida, de que su carácter cambie, de que él deje de ser grosero, de que deje de ser un gritón y que ciertas actitudes que él tiene desaparezcan y se vuelvan unas actitudes de santidad. Pero interesante que logran ir al retiro, pero su vida no cambia. También hemos escuchado mamás que dicen: pastor, ahí le mando a mi hijo a ver si tiene una experiencia en el retiro, pensando en que cuando su hijo regrese del retiro va a venir transformado o cambiado. Y no podía faltar esas que dicen: ahí se lo mando a ver si algo se le mete por dentro. A ver si tiene una experiencia, que se le meta algo por dentro, que el muchacho venga transformado. Y al final, todos estos casos, por décadas, la gente viene igual. Porque una experiencia, y le hemos dicho, usted ha escuchado a mí decirlo y a Edwin también, una experiencia no le cambia la vida absolutamente a nadie. Todos, o vamos a decir, la mayoría de nosotros, anhelamos cambiar. Pero por años hemos estado esperando que un rayo del cielo caiga y nos transforme la vida, y eso no es cristianismo. La Biblia dice en el libro de Proverbios, capítulo 23, el verso 7, dice: porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Esto quiere decir, en buen español, que el hombre es resultado de su manera de pensar y jamás en la vida es producto de un rayo que cae del cielo. Así que esto nos lleva a un postulado importante, que es el postulado que va a ser el fundamento de todas estas clases que vamos a estar dando durante las semanas que sean. El postulado dice: solo se producirá un cambio de conducta permanente cuando una nueva manera de pensar se apodere de mí. Repito, solo se va a producir un cambio de conducta permanente cuando un nuevo pensamiento se apodere de mí. ¿Qué podemos aprender de este postulado? Bueno, número uno, que una nueva manera de pensar o un nuevo pensamiento no es producto nunca de la casualidad. Solo ocurre de forma intencional. Yo no cambio mi manera de pensar porque un rayo cayó del cielo. Yo no cambio mi manera de pensar simplemente porque fui al culto y oraron por mí, me pusieron las manos, me caí al suelo y me levanté y tenía una nueva manera de pensar. Jamás en la vida. No ocurre por algo externo. Todo cambio en la forma de pensar, en la manera de pensar, siempre será producto de algo que ocurre en el interior.
Así que si cambiar mi manera de pensar es algo que ocurre intencional, solamente nosotros podemos cambiar nuestro carácter de una manera que sea también intencional. La única manera que pueden ocurrir cambios de conducta permanente en mi vida será de forma intencional. Algunos de nosotros cambiamos, sí, cambiamos sin cambiar la manera de pensar, pero esos cambios duran un mes, 2 meses, 3 meses. Un día fui a ver un amigo mío que tenía, me dijo, ahí, él sabe que yo hago ejercicio, y me dijo, ahí, me compré la bicicleta, me compré la ropa nueva, me compré el casco, y me compré unos tenis nuevos, voy a empezar a hacer ejercicio. Ay, qué bueno, le dije, qué bueno, te felicito, me alegro. Y nada, me fui. A los 6 meses fui a su casa a visitarlo y le dije, ¿y qué? ¿Cómo vas con el ejercicio? Y la esposa comenzó a reírse y me dice, allí está la bicicleta, sin estrenarse, está nuevecita. La ropa la tiene guardada en el closet, los zapatos, los tenis, el casco, todo nunca lo ha usado. El cambio de manera de pensar le duró unos cuantos días, se animó por algo, ser la fiebre del momento. Algunas personas rebajan y vuelven y suben de peso, y así hacemos muchas cosas de nosotros. Decimos, tenemos un culto y el culto es bien carismático, y ahí decimos, ahora sí que de verdad, ahora yo hice un compromiso con el Señor y ahora sí que me van a ver a mí, que ahora estoy bien en serio. Una semana, la próxima semana y durante el próximo mes está desaparecido, y vemos que su conducta sigue siendo igual porque él tuvo una experiencia en el culto, pero no tradujo la experiencia a un pensamiento que se apoderara de él, que él lo abrazara, ese pensamiento con tanta fuerza que él dijera, voy a cambiar mi vida. Y nosotros no podemos negar que la acción de convertirnos produce en nosotros unos cambios. Eso es cierto, porque el Espíritu Santo es una persona, y cuando nosotros nos convertimos, el Espíritu Santo se mete dentro de nosotros y él comienza a iniciar unos cambios, pero son unos pequeños cambios que se dan en nuestra vida, probablemente los más sencillos, los más elementales, y algunos otros cambios que damos que tienen que ver con reunirme, con tal vez cargar una Biblia, y algunas cositas más, cambiar algún tipo de vocabulario, porque algunos no logramos cambiar algunos vocabularios incorrectos que usamos, pero no se dan cambios que sean trascendentales. Y es que los cambios trascendentales en nuestra vida solamente van a ocurrir si yo cambio la forma de pensar. Así que uno de los problemas que nosotros tenemos, todos nosotros lo hemos tenido, Gigi Ávila, Billy Graham, Edwin Durán, Efren Durán, todos ustedes lo han tenido, la misma dificultad que confrontamos nosotros, que yo me convierto a Cristo, pero la mente mía no se convierte a Cristo. Ella no se convierte a Cristo. Por eso es que Romanos capítulo 12, verso 2 nos dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Mira cómo traduce la primera parte de este verso la Biblia de las Américas, que es una excelente traducción de la Biblia. La Biblia de las Américas traduce, y no os adaptéis. La parte cuando dice no os conforméis a este siglo, dice, y no os adaptéis a este mundo, sino transformaos mediante la renovación de vuestra mente. La palabra conforméis, que aquí en la versión de las Américas traduce adaptar, la palabra conforméis en griego es la palabra suchematizo. Y suchematizo es una palabra que lo que significa es cambios de apariencia. Cambios de apariencia. La palabra transformados es una palabra que ustedes la deben conocer porque en la escuela se menciona. Transformados en griego es metamorfosis, que significa literalmente cambios que se originan en el interior
y que tiene repercusiones en el exterior. Así que, ¿qué es lo que la Biblia está diciendo en Romanos 12:2? La Biblia en Romanos 12:2 lo que está diciendo es: no te adaptes a las formas que son de apariencia de este mundo, sino transfórmate mediante una manera de pensar que incluya el interior tuyo, que va a tener repercusiones en el exterior. De la única manera que pueden haber cambios permanentes en nuestra vida es que nosotros incluyamos en esos cambios, incluyamos la manera de pensar. Su schematizo da la idea de cuando tú agarras un vehículo, un carro que tiene el motor malo, y tú le haces un trabajito de hojalatería y pintura al carro, le das un cambio de apariencia al carro, y cualquiera ve el carro y dice: ese carro está nuevo, pero el carro que tuvo fue un cambio de apariencia. Por dentro el motor sigue estando malo. Y algunos de nosotros nos dicen: vístete de esta manera, arréglate de esta manera, y te ves bonito. Pareciera ser que sí, pareciera ser que está lleno de santidad, pareciera ser que está lleno del Señor, pero no ocurrió metamorfosis. Metamorfosis es algo que se origina en el interior y que tiene repercusiones de carácter permanente. Primeramente en el interior, una forma de pensar, y eventualmente también en el exterior. Así que lo que estamos diciendo, repasando, es que la mente no se convierte. La mente, la Biblia lo que está diciendo es que hay que renovarla. Renovarla es hacerla nueva. En la medida que, como dice el libro de Efesios, yo me voy desvistiendo del viejo hombre y me visto del nuevo. Esto se logra dejando atrás maneras de pensar que son contrarias a la verdad de Dios e incorporando maneras de pensar que son conforme a su palabra. En esa misma medida mi mente va a ser renovada. La Biblia está diciendo en el libro de Efesios que nosotros tenemos que desvestirnos. Hay algunos hermanos que llegan hasta allí, se desvisten del viejo hombre, pero eso no lo es todo. Esto tiene dos partes. Tú te quitas una ropa, que es el viejo hombre, pero tú necesitas vestirte del nuevo hombre, porque de lo contrario, el nuevo hombre es el que se parece a Cristo. Si yo me quito el viejo hombre, pero yo no me visto del nuevo hombre, yo no me voy a parecer a Cristo. Así que a un nuevo pensamiento le tiene que seguir una acción. ¿Sí? Porque si a ese nuevo pensamiento no le sigue una acción, yo me voy a quedar patinando en el lugar. Una nueva acción es la que valida lo que yo estoy pensando. Y así sigue. Mira, un verso que no está aquí en el bosquejo, porque lo saqué ahorita y fue que se me quedó, pero te lo regalo, y es Hebreos 5:14. Hebreos 5:14 dice algo tan extraordinario. De hecho, lo estaba leyendo ahorita y yo dije: wow, este solo verso está tan bueno para sacar una predicación de ahí. Hebreos 5:14, mira lo que dice: pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Repito, Hebreos 5:14. Pero el alimento sólido es ¿para quién? Para los que han alcanzado madurez. ¿Quiénes son los que han alcanzado madurez? Los que por el uso tienen los sentidos ejercitados. Así que cambiar la manera de pensar es algo que no simplemente se queda aquí a nivel del cerebro. No. Del cerebro va a pasar, se tiene que traducir a mis miembros, se tiene que traducir a acciones mías. Esas acciones mías es lo que aquí Hebreos 5:14 dice: a los que por el uso significa los que lo practican, que practican esta nueva manera de pensar, y al practicarla están validando ese nuevo pensamiento que ha entrado, lo están validando con sus acciones, y el validarlo lo refuerza el pensamiento. Y después que el pensamiento se refuerza, se vuelve a validar con mis acciones. Y cuando lo vuelvo a validar con mis acciones, se refuerza el pensamiento. Y sabe que yo estoy formando un nuevo hábito en mi vida que tiene que ver con la santidad y que tiene que ver con la verdad. Un nuevo hábito que significa que yo me estoy apartando
del viejo hombre, de aquel que estaba viciado conforme a deseos y pensamientos erróneos, yo me estoy apartando de él, no solamente en mi manera de pensar, en mis acciones, practicando, haciendo uso de, y eso me lleva al terreno de la madurez. Efesios 4:22, que es lo que estaba citando, dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, pasada, vieja, ¿de quién? De cada uno de nosotros, la mía de antes, todos nosotros estábamos en ese lugar, despojados del viejo hombre que estaba viciado, que tenía vicios, que tenía hábitos que eran del producto de deseos engañosos. Así funciona el mundo y así estábamos todos nosotros. Y renovados en el espíritu de vuestra mente. Esto aquí está diciendo exactamente lo mismo que leímos en Romanos 12:2. Renovados en el espíritu de vuestra mente, pero es necesario vestirnos de ese nuevo hombre que fue creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. ¿Cómo nos vestimos y cómo nos desvestimos? Eso lo vamos a estar hablando en las próximas clases, porque es algo que es bien práctico, no es algo que es abstracto, es algo que es bien práctico, lo vamos a encontrar en la Biblia, porque es importante estudiar el carácter, porque es importante. La Biblia enseña que el propósito de Dios en cada uno de nosotros es que cada uno de nosotros seamos hechos a imagen de Cristo. Mira lo que dice Romanos 8:29. Romanos 8:29 dice: porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Leemos ese verso otra vez, porque ese verso es muy importante. Porque a los que antes conocía, ¿a quién? A nosotros. Cuando Él nos conoció, Él trazó un destino para nosotros desde antes de la fundación del mundo. ¿Cuál fue ese destino que Él trazó para nosotros? El destino que Él trazó fue que nosotros fuésemos hechos conforme. Aquí conforme no es su schematizo. Aquí conforme es su morfo, que significa semejante, similar. Entonces, Dios tuvo un plan para cada uno de nosotros, nos predestinó, trazó un plan para que todos nosotros fuésemos semejantes, similar a la imagen. Y la imagen significa aquí igual, semejanza, parecido, la idea de una estatua, un perfil, una representación, una semblanza, para que nosotros fuésemos parecidos a Cristo, a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito de entre muchos hermanos. Hace poco, cuando yo estuve predicando hace como 5 domingos atrás, estuvimos hablando del tema de 3 días y 3 noches. Y cuando estuvimos hablando del tema de 3 días, 3 noches, desarrollamos o tocamos este verso de Romanos 8:29, que habla acerca de que para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y dijimos que la palabra primogénito en griego es la palabra protococos. Y de ahí viene la palabra prototipo. Y lo que la Biblia está diciendo en Romanos 8:29 es que Cristo fue el prototipo de que Dios hizo. Recuerden que antes de la muerte y de la resurrección de Cristo, Cristo era el Hijo unigénito de Dios, el único. Pero después de su muerte y su resurrección, Cristo deja de ser el unigénito para convertirse en el primogénito, en el protococo, que es el prototipo, para que todos nosotros seamos similares al prototipo que es Cristo. Romanos 8:29. Así que la Biblia, ¿qué está diciendo la Biblia? Que el objetivo de Dios es bien sencillo. No es simplemente salvarte, no es simplemente salvar a Efraín Durán, no es simplemente salvar a Edwin Durán para que nosotros tengamos un pedacito de cielo y tengamos una casita allá arriba. Sí, Él hizo una mansión para mí, qué chévere, hizo una mansión para ti. Ese no es el objetivo de Dios. Salvación, cuando hablamos de salvación, que es el inicio, que es limpiar mis pecados para darme vida eterna. Esa es la primera parte, pero el objetivo de Dios en Cristo es hacer que tú y yo nos parezcamos a Cristo. Y de la única manera que nosotros nos podemos parecer a Cristo es que nos parezcamos en su carácter. Para eso necesitamos el DNA de Él. Y cuando Cristo murió y resucitó, se metió dentro de nosotros. Y cuando se metió dentro de nosotros, colocó dentro de mí, dentro de ti, el DNA de Él. De manera tal que tú y yo podemos cambiar
y podemos parecernos a Cristo. Y ese es el objetivo de por qué razón nosotros estamos estudiando este tema, el carácter cristiano, y lo vamos a estar desarrollando de manera tal que seamos retados y que podamos entender que el cristianismo es mucho más que llegar a adorar al Señor, tener una experiencia carismática, buscar una experiencia con el cielo, experimentar salud en mi cuerpo, producto de un milagro. Cristianismo es mucho más que eso. Cristianismo es que yo llegue a parecerme al Hijo, que yo llegue a parecerme a Cristo. Y yo necesito descubrir, aprender cómo es Cristo para seguir sus pasos, para seguir su manera, para seguir su reflejo en la vida mía. Amén. Así que el apóstol Pablo en el libro de Gálatas dice en el capítulo 4, en el verso 19, dice: hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. El objetivo de Dios es que Cristo sea formado en tu vida, que Cristo sea formado en mi vida. Y eso no es simple, y eso no se logra. De la única manera que eso se va a lograr es que Él tiene el deseo, Él tiene la intención, yo tengo que tener el deseo y yo tengo que tener la intención. Porque si yo no la tengo, no se va a formar. Él no me va a torcer el brazo a mí, Él no me va a romper el brazo a mí para que yo lo haga. No, 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 no. Yo tengo libertad de elegir. Él nos dio a nosotros, toda la Biblia enseña que Dios nos dio a nosotros esa libertad de elegir desde el huerto del Edén. Él puso, después cuando nos dio el mandamiento, Él dice: yo pongo delante de vosotros caminos de vida y caminos de muerte. Ustedes eligen, ustedes escogen. Igualmente en el Nuevo Testamento es igual. Jesús se para frente a Jerusalén y dice: Jerusalén, Jerusalén, ¿cuántas veces te quise juntar como la gallina junta sus polluelos? Pero ustedes no quisieron. ¿Qué está confirmando el Señor? Que ellos tienen la posibilidad de decir sí, o también ellos tienen la posibilidad de decir no. Y ellos dijeron no. Él los quiso juntar tantas veces, pero ellos dijeron no. De la misma forma, aquí el apóstol Pablo está diciendo: hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto. Lo que significa es que ellos un día, vamos a decir, Pablo los parió en Cristo Jesús y ellos dieron hacia atrás. Y Pablo está sintiendo nuevamente los dolores de parto, que tiene que trabajar con tanta fuerza para lograr un objetivo. ¿Y el objetivo cuál es? Que ellos tengan una experiencia carismática, que ellos tengan una sanidad. No, no. El objetivo es que Cristo se forme dentro de cada uno de ellos. Y ese sigue siendo el objetivo hoy día para ti y para mí. Que Cristo se forme dentro de ti. Que Cristo se forme dentro de mí. Ese es el objetivo. Efesios 4:13 dice: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Así que el estándar no es el pastor. Pablo, porque era Pablo y fue un hombre que su vida fue transformada. Él se podía dar el lujo de decir: sed imitadores de mí como yo lo soy de Cristo. A mí ese sombrero me queda muy grande. A Efraín Durán ese sombrero le queda muy grande. A mí me daría vergüenza yo decirle a ustedes: sean imitadores de mí como yo lo soy de Cristo. Yo estoy en ese camino, pero me daría vergüenza porque ese sombrero me queda grande. Y probablemente a muchos de nosotros el sombrero nos queda grande. De manera tal que el estándar es Cristo, y nosotros necesitamos cambiar la manera de pensar. Yo les he mencionado a ustedes en el pasado que a veces en alguna consejería vienen, por ejemplo, me ha pasado específicamente con un hombre, que un hombre me dice: yo no sé por qué yo tengo problemas en el matrimonio, pastor, si yo soy bueno, yo no soy borrachón, yo no uso droga, yo no soy borrachón. Y la pregunta mía es: ¿por qué razón nosotros, cuando queremos tratar de demostrar que nosotros somos buenos, escogemos el estándar que escogemos son borrachones y adictos a droga? Ese es el estándar. Estamos equivocados porque el estándar
para nosotros es Cristo. ¿Ves? Y entonces cuando voy a decir, yo soy un buen marido, yo necesito compararme con Cristo. Y cuando yo me comparo con Cristo, como Cristo es con su iglesia, que él es el esposo de la iglesia, y entonces yo digo, rayos, ahí yo estoy falto. Así que Efesios 4:13 lo que dice que hay una estatura, hay un estándar, y ese estándar es Cristo, y nosotros necesitamos llegar hasta ese territorio. Y te quiero decir que mientras nosotros estemos en esta vida, probablemente vamos a estar toda la vida tratando de arañar, llegar a ese sitio, porque mientras estemos aquí, la idea en la Biblia de la palabra perfección no es libre de errores. No es alguien que es un dechado de virtudes, que no comete ningún error nunca en la vida. La Biblia, la idea de la palabra perfecto en la Biblia es la idea de completo. Es esa idea, la idea de completo, de que en Cristo Jesús nosotros somos completos, pero, igual que el apóstol Pablo en el libro de Filipenses dice, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, completo, sino que una cosa hago, cual, no miro hacia atrás, olvido lo que queda atrás y prosigo hacia adelante para alcanzar aquello para lo cual Cristo me alcanzó a mí, que era cual, que yo sea conformado a la imagen de su Hijo. Ese es el objetivo, ese era el objetivo de Pablo. Bien, seguimos. La palabra carácter es de origen griego y es casi parecida, carácter, que significa el que graba. Por esa razón a veces nosotros vemos que letras, cuando queremos cambiar las letras, a veces en algún programa en el teléfono dice carácter. Y es cambiar el carácter y cambiar la letra, porque la palabra carácter, la idea es grabar. Por ejemplo, cogían un animal, una vaca, y esa imagen que con fuego le ponen a la vaca, eso es un carácter, es un grabado. Y de ahí nace la palabra carácter. Y la palabra carácter se define como el modo de ser de las personas relacionado con su actitud y reacciones frente a los sucesos de su vida, en el trato con otras personas y frente a las costumbres de una sociedad. En psiquiatría se considera esto como el modo de conducta propio de un sujeto. Eso es carácter. Carácter es cuáles son tus actitudes y cuál es tu manera de reaccionar ante las demás personas frente a los sucesos que te enfrentas. Y muchas veces el verdadero carácter de nosotros no lo podemos descubrir a menos que lleguen eventos en nuestra vida que sean de alta intensidad. Porque muchos de nosotros funcionamos y nos manejamos bastante bien y la gente puede decir, como nosotros decimos en Puerto Rico, qué chévere es fulano. O como dicen nuestros amigos en Costa Rica, qué pura vida es fulano. Qué buena gente que es fulano. ¿Por qué? Porque solamente lo hemos conocido en ciertas áreas donde él no ha tenido mayores dificultades y nosotros pensamos que es una persona pura vida, bien chévere, pero de momento un día estamos cerca de esa persona y le ocurre un evento de alta intensidad y vemos las reacciones de esa persona y vemos que actúa como un loco y vemos que actúa casi como si estuviese endemoniado. Ese es el carácter. Alguien dijo que el carácter de una persona es lo que tú eres cuando nadie te ve. Lo que tú eres cuando nadie te ve. No cuando alguien te ve. Eso es el carácter. Así que en la Biblia, cuando tú buscas la Biblia, si tú tienes una versión de 1960, tú no vas a encontrar la palabra carácter. La puedes encontrar solamente en un título. Si tú buscas en un título, en alguna de las cartas de Pablo, carácter del cristiano, te va a aparecer como un título, carácter del cristiano. Pero los versos de la Biblia, en la versión de 1960, no te va a aparecer la palabra, literalmente la palabra carácter. Sin embargo, sí existe la idea de carácter en la Biblia, sí existe. Ahora, en otras traducciones de la Biblia, como la Biblia de las Américas y algunas otras traducciones, sí nosotros vamos a encontrar la palabra carácter, y valga la aclaración, lo dije ahorita y lo vuelvo a decir, la Biblia de las Américas en español es una excelente traducción, de las mejores traducciones de la Biblia.
Y vamos a encontrar, lo encontramos en la palabra carácter en el Nuevo Testamento en dos ocasiones. En Hebreos capítulo 13, verso 5, dice, sea vuestro carácter sin avaricia, contentos con lo que tenéis, porque él mismo ha dicho, nunca te dejaré ni te desampararé. Ahí en la versión del 60, carácter se traduce por costumbre, pero cuando tú buscas en el griego la idea de la palabra costumbres, cuando la buscas en el griego, tú vas a encontrar que una posible traducción, una muy buena traducción de la palabra costumbre sería la palabra carácter, que es como traduce en la versión de las Américas, sea vuestro carácter sin avaricia. Romanos 5:4, cuando tú buscas Romanos 5:4, tú vas a encontrar en la versión de 60, en la versión 1909, en la versión del 95, me parece también, que vas a encontrar la palabra en Romanos 5:4 y dice, y la paciencia prueba. Eso dice, prueba. Y la prueba, esperanza. Sin embargo, en la Biblia de las Américas y otras cuantas traducciones más, Romanos 5:4 va a traducir y que la paciencia produce carácter probado. Y el carácter probado produce esperanza. Y la idea de todo esto es Romanos 5:4, que no lo vamos a desarrollar hoy, eso lo vamos a tocar más adelante. La idea de Romanos 5:4 es que cuando las personas están pasando por fuego, cuando las personas están pasando por eventos de adversidad, por situaciones de alta intensidad, el carácter es probado. Se desarrolla carácter probado, un carácter a prueba de fuego. Carácter a prueba de fuego. Eso es. Bien, seguimos adelante. La transformación de nuestro carácter siempre es y será por obra del Espíritu Santo. La gracia, el Nuevo Testamento, lo que Jesús hizo fue que nos otorgó a nosotros algo que la ley no podía otorgarle a los hombres. Dios siempre quiso que nosotros fuésemos a imagen de su Hijo, pero la ley no podía perfeccionar a la gente. Moisés no podía ser perfeccionado como el Hijo, como Jesús. Elías tampoco, Jeremías tampoco. ¿Por qué? Porque la ley no le otorgaba esa potestad. Al contrario, la ley los condenaba a ellos. La ley los condenaba. Ahora, la Biblia, cuando nosotros estudiamos la Biblia, lo que vamos a descubrir es que la transformación de mi carácter es por obra del Espíritu Santo. Y eso pudiera de momento chocar con la idea de que yo estaba diciendo al principio que no ocurrirá un cambio en mi vida a menos que sea intencional. Y pareciera que estoy diciendo algo totalmente contrario y no, lo voy a explicar, voy a tratar de explicarlo bien con un ejemplo. Si tú te montas en un velero y tú quieres ir hacia el norte, tú vas a izar las banderas en el velero y vas a agarrar el timón y lo vas a mover de manera tal que las velas se muevan en una dirección para ir hacia el norte. Ok, pero tú no llevas el velero hacia el norte y las velas no van a llevar el velero hacia el norte. ¿Sabe quién va a llevar el velero hacia el norte? El viento. El viento es el que va a llevar el velero hacia el norte. De la misma manera, cuando yo me pongo a estudiar la Escritura y me pongo a estudiar el carácter de Cristo y me pongo a estudiar lo que es desvestirme del viejo hombre y sigo estudiando lo que es vestirme del nuevo hombre y voy entendiendo lo que es renovar mi manera de pensar y voy entendiendo lo que es deja esto, deja aquello, quítate esto, no mientas, no grites, no practiques esto, añade esto otro a tu vida, añade esto otro y seguimos estudiando la Escritura y vemos que continuamente estamos siendo retados por la palabra del Señor a cambiar. Es en ese momento que yo tomo la decisión intencionalmente de que yo quiero caminar este camino. Y cuando yo digo que es intencional, es que a mí me toca dar el primer paso. Me toca a mí. Primer paso es izar las banderas, las velas, perdón. Izar las velas. Eso me toca a mí. Tomar el timón. Pero después que yo hago eso,
esa obediencia mía lo que va a traer como consecuencia es que se active la gracia del Señor en la vida mía y la gracia del Señor en tu vida. Eso es algo eso es algo que Moisés no tenía, eso es algo que Elías no tenía, eso es algo que David no tenía, eso es algo que todos ellos, Eliseo, todos ellos envidiarían esto que nosotros tenemos. Nosotros tenemos la gracia del Señor, que es la influencia del Señor en tu vida, la influencia del Señor en mi vida y los efectos de esa influencia de Dios. Eso es gracia. Y eso es lo que ocurre tan pronto yo digo, Señor, yo te voy a agradar a ti, yo te voy a servir a ti, yo quiero parecerme a ti cada día. Yo recuerdo que hace muchos años, y no está en el bosquejo, hace muchos años, yo escuché a don Juan Carlos Ortiz dar una explicación de lo que era la gracia del Señor, y para mí me pareció tan fantástico lo que él dijo, que nunca en la vida se me ha olvidado, y yo he usado ese ejemplo en tantas ocasiones. Juan Carlos Ortiz dice que cuando él era un muchacho, él era un predicador en Argentina, y allá estando en Argentina, dice que llegó un misionero Argentina y le prestaron un automóvil, y cuando le prestaron el automóvil era muy difícil porque el automóvil no tenía power steering y no tenía power brake. Y el misionero le dijo a Juan Carlos Ortiz que los carros en Estados Unidos tenían power steering y power brake, que ellos que prácticamente frenaban solo y prácticamente giraban solo. Y Juan Carlos se quedó, como no entendía qué significaba eso, ese hacía imágenes mentales de cómo sería posible eso, hasta que pasó el tiempo y Juan Carlos se hizo un predicador famoso y lo invitaron a Estados Unidos, y fue a Estados Unidos y un día le prestaron un carro para que guiara. Él arrancó el carro y cuando fue a parar, metió los frenos y por poco se come el cristal del carro, porque tan pronto tú tocas el freno, tampoco tú haces un poquito de fuerza, se prende un motor, que es el power brake. Tú quieres girar hacia la derecha o hacia la izquierda y tan pronto tú haces un poquito de fuerza, se prende un motor que es el power steering. Y Juan Carlos dijo, eso es lo más parecido que yo he descubierto a lo que es la gracia del Señor en la vida de uno. Tú inicias con un poquito de fuerza, tú inicias con una decisión, tú inicias con un acto de obediencia, y ese acto de obediencia activa la gracia del Señor en tu vida y en mi vida. Yo tomo la decisión de cambiar, yo lo inicio empujando ese primer paso, y como resultado de mi obediencia se activará un regalo del cielo que no tuvo Moisés, que no tuvo Elías, que se llama gracia. Y esa gracia te va a seguir empujando todos los días hasta el fin. Bien, yo creo que hice un tiempo récord. Yo creo que sí. 40 minutos. Bien. Ahora lo que vamos a hacer es que va a terminar la transmisión en Facebook, y después de terminar la transmisión en Facebook, los que estamos aquí en Zoom tienen la posibilidad, si no lo ha hecho ya, si usted escribió, tiene alguna pregunta y la envió, pues y también nos hace llegar, o usted puede levantar la mano y puede hacer su preguntita y tratamos de contestarla. ¿Está bien?